¿Cómo estamos? Bien dormidos, ¿no? Ya. Tenía que cantarse el poderoso Israel o alguna cosa así para que nos activáramos. Si Dios no me llama, ya quedo. Bueno, que son esas recochitas nomás. Oye, vamos a volver a Josué. Josué capítulo 4. Solo quiero releer un par de versículos antes de orar y concluir lo que hablamos esta mañana. En el versículo 7, 6 dice: sea esto una señal entre ustedes, y más tarde cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras para ustedes, entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo para los israelitas, a los israelitas para siempre. Y luego el 21 otra vez. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al mar rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que conozcan todos los pueblos de la tierra que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Vamos a orar. Padre, una vez más delante de ti, agradecemos el hecho de poder ser instruidos por ti, de poder conocer la revelación tuya, conocerte a ti mismo, Señor, a través de tu palabra, a través de la persona de Cristo, y poder ser retornados al diseño original que tenías tú para todas las cosas, donde el hombre puede vivir en plena comunión contigo, disfrutando de todo tu bien. Gracias, Padre, porque no hay Dios así en ningún lugar excepto tú, tan bueno, tan misericordia, tan lleno de gracia para aquellos que has creado, que habiéndose apartado de ti, ya tú habías pensado en su rescate. Gracias, Señor, y rogamos que a través de tu palabra nos guíes, nos dirijas, que tu Espíritu hable a cada corazón, de manera que en cada vida estas tus palabras puedan aprovechar. Te rogamos todo esto por medio de Cristo el Señor. Amén. Muy bien. Antes de concluir, una cosa que pensé decir pero que no dije es el hecho de que de pronto los que no son padres se desentienden un poco del tema, ¿no? Bueno, sí, cuando me toque o cuando llegue su momento. O de pronto los que ya despacharon a los hijos de las casas dicen: bueno, ya que lo que fue, ¿cierto? Sin embargo, hay un principio de conducta de la vida de la iglesia muy marcado a lo largo de toda la escritura, que es el discipulado. Es el discipulado. Y creo que el entorno más prolífico, más eficiente, más notorio donde el discipulado se marca es en el seno de la familia, en el seno del hogar. Esa es la primera cuota de discipulado, donde los padres instruyen a sus hijos en aquello a lo que Dios les ha llamado. Pero el discipulado es un comportamiento general de la iglesia, es una disciplina que debería practicarse en el entorno más amplio de la iglesia. De manera que si usted de pronto no tiene hijos, pudiera ser que usted sea el padre que algún otro joven necesita, pudiera ser que usted sea el tío que otro joven necesita, el abuelo que otro joven necesita. Podemos ayudarnos, estimularnos, ejemplificar estas conductas unos a otros y ser de instrumento en favor de la vida de otra persona.
que en últimas es de lo que se trata el discipulado, ¿no? Pero así contribuir a esto de que el testimonio de Dios pase de generación en generación. Entonces, sean padres o no, les animo a considerar las cosas que estamos hablando. Si todavía están en una etapa bastante juvenil, hijos en la casa, bueno, qué importante considerar la responsabilidad de los padres antes de juzgarles con tanta precipitud como los jóvenes solemos hacer. Es que mi papá no, pero si piensas un poquito en la responsabilidad que tiene tu papá, de pronto lo verías de manera diferente. Así es. De pronto los que ya van más adelantados que yo, que tendrán nietos, no es su responsabilidad criarlos, pero pueden ser una poderosa influencia en la vida de sus nietos, de sus bisnietos, de todos los que alcancen a ver de ahí para atrás, ¿no? Yo ahorita soy abuelo, ¿quién lo creería, no? Ya yo tengo mi primer nieto. Pero cierto, es la posibilidad de influir en la vida de los que están y en la vida de los que vienen. Sucede que a la congregación llegan personas con muchas necesidades distintas, ¿cierto? Dentro de ellas, en el tiempo el Señor nos ha permitido trabajar con muchos jóvenes, por ejemplo. Jóvenes en cuyos hogares no hay temor de Dios, jóvenes que ni padres tienen, que no han visto los mejores ejemplos. Y aunque no es la tarea reemplazar a los padres, definitivamente podemos ser mejores instrumentos en manos del Señor si consideramos esto a lo que el Señor nos llama. Pero entonces quiero concluir, antes de pasar a lo siguiente, quiero retomar algunas cosas que dijimos esta mañana para que queden un poco de pronto en nuestro pensamiento. Quizá todos los elementos que vimos quedaron como flotando ahí, pero quiero aterrizar todo por lo menos a una idea con la que podamos evaluar estas cosas y, como les decía, y mirar hacia adentro qué pasa en nuestra vida y cómo miramos hacia adelante. Es decir, ¿cuál sería entonces la enseñanza? Haciendo una enseñanza general de todo lo que hablamos esta mañana, ¿cómo resumiríamos todo? Bueno, desde la historia de Josué, podríamos decir que la vida de los padres debe tener o debe estar llena de marcas o de señales que exponen una forma de vida que hace que sus hijos hagan preguntas, que hace que los que vienen reflexionen acerca de lo que pasa, tengan interés, despierten cierta curiosidad. ¿Sí me hago entender? Es más o menos lo que vimos. El Señor les dio unas señales, les dio unas instrucciones acerca de las señales. Los padres debían guardar eso, debían preservarlo, debían vivir en eso, de tal manera que el día de mañana, cuando los hijos vieran, hey, estas cosas, este montón de piedras no están en otra nación. ¿Sí me explico? Estas cosas que pasan aquí no las hacen otros. Entonces nosotros, ¿por qué hacemos todo esto? Entonces hablarían a sus hijos del testimonio del Señor. Ahora, dicho de una manera un poco más amplia, de pronto, voy a hacer una idea bastante larga, pero vamos a ir pedazo a pedazo, ¿no? Es decir, la vida de los padres debe estar llena del testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Esa es la primera parte. La vida de los padres debe estar llena del testimonio de quién es Cristo y de lo que Cristo hace. Porque fue el ejemplo que vimos en Josué. Moisés les dijo, estas palabras estarán primero ¿dónde? Sobre tu corazón, y luego se las vas a enseñar a tus hijos. Entonces, el testimonio de Dios debía estar ¿dónde primero? En el Padre. Y es lo que la Escritura confirma de aquí en adelante. Entonces, un padre que va a desarrollarse en la crianza de sus hijos con esperanza es un padre que se llena del testimonio de Cristo. Y por eso, por tantas otras razones, pero añadiendo una razón más,
lo que nos compartió nuestro hermano Julián hace un momento. Por eso la necesidad de que cada persona, si quiere tener esperanza de que su crianza pueda tener fruto para la gloria de Dios, cada persona necesita buscar a Dios. El padre necesita buscar a Dios, la madre necesita buscar a Dios. Necesitan rendir la vida a Cristo. Necesitan nacer de nuevo, porque no hay otra forma en la que uno pueda ser lleno del testimonio de Cristo, a menos que uno no haya sido salvado por Él. Solo cuando hemos nacido de nuevo y nuestra vida le pertenece, es que la persona y la obra de Cristo se vuelve real en nuestra vida. Porque dice la Escritura que parte, o el principal propósito de Dios para con los que ponen su fe en Cristo, es que se parezcan a Él. ¿Me siguen o no me siguen? Si alguna cosa me avisan, ¿no? Entonces los padres deben estar llenos del testimonio de la persona y de la obra de Cristo. Pero, alargamos la cosa, deben estar llenos en tal medida, o sea, de tal manera, y parece una redundancia, pero nosotros a veces somos muy facilistas con el vocabulario. Entonces, para nosotros estar llenos depende cómo se vea, ¿no? ¿Han escuchado o visto o participado en el dilema ese filosófico de si el vaso está medio lleno o medio vacío? A la final yo sigo sin entender y estoy confundido. Pero el punto es que depende de cómo lo veas. Y a veces así pasa con el Señor. A veces como, no, yo estoy lleno de Cristo porque fui al culto esta semana. Entonces, estoy pero rebosante de la persona de Cristo. Y no, entonces por eso coloco este énfasis. Debemos estar llenos de Cristo en tal medida, de tal forma, que nuestra vida estimule la comunicación de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos que vivir a Cristo de tal manera que haya una diferencia marcada con la gente a nuestro alrededor. Y por si acaso, hermanos, me perdonan, no piensen que esto se trata de los incrédulos, aunque también. Pero el apóstol le dice a Timoteo que sea ejemplo de ¿quién? De los creyentes. Y a veces como nos gusta vivir a los creyentes, es que entre creyentes, entre bomberos, no nos pisamos las mangueras, no. No te pongas tan santo porque me pones en ridículo. Entonces más bien mantengámonos así como, no, hermanos. Lo que la Biblia es que aún en medio de creyentes nosotros debemos vivir de tal manera que despertemos las oportunidades para que Cristo sea conocido. Es decir, hermanos, ¿qué ejemplo les coloco yo así que no sea tan violento? Si es que a veces, mi papá porque tiene muchos ejemplos, yo tengo pocos, pero a ver, los ejemplos míos a veces son como complicados. Su hijo probable, bueno, no, ojalá que sí, bueno, no sé, pero su hijo probablemente el día de mañana no le pregunte a usted por qué trabaja tanto. ¿Por qué? Porque en el mundo que nos rodea, todos los papás de todos los hijos viven para trabajar. No es que trabajen, viven para trabajar. Entonces, si su estilo de vida no hace diferencia con el de afuera, su hijo nunca le va a preguntar a usted por qué trabaja tanto. ¿O sí? De hecho, él va creciendo que esa es la norma, porque ese es el comportamiento que ve. Pero si, qué sé yo, no sé, sigamos con el tema del trabajo. Por alguna razón, a usted lo convocan a trabajar el domingo, qué sé yo, y usted dice, no, pues no voy a ir porque yo me congrego, y lo que sea, digamos, no sé. Probablemente su hijo sí le pregunte por qué no fue a trabajar por ir a la iglesia. Porque eso es una idea que él no comprende. Porque eso es algo que él no ve afuera. Si
Hermano, ¿me hice entender o no? Bueno, suficiente con ese ejemplo. De a uno, como dice mi papá, suficiente con ese ejemplo. ¿Cierto? Hermano, aplícalo en tantas cosas. ¿A dónde quiero resumirlo? Que lamentablemente es común que los hijos no vean a Cristo. Por eso no hacen preguntas. Porque lo que ellos ven de nosotros es lo que ellos ven en la casa de su amiguito del colegio. Es lo mismo que ven en todas partes. Mi papá, así como el vecino, lo veo de pura cosa porque no sé si no está trabajando. Porque mi papá también cuando vamos en el carro se insulta a todo el que se le atraviese, así como el papá del amiguito mío cuando vamos en el carro de él y alguien se le atraviesa. ¿Me hago entender? Pero si se le atraviesa a alguien en el carro y usted le dice Dios te bendiga, arrepiéntete, ¿cierto? Usted le dice Dios te bendiga y qué sé yo. Su hijo va a quedar mirándolo raro porque eso no es lo que él ve. En estos días con los niños estamos haciendo una serie de devocionales que hablan se me fue la palabra, de la bondad, ¿cierto? De ser compasivos, de ser misericordiosos unos con otros. Y entonces si ellos ven que nosotros tratamos a las personas sin misericordia como los demás, nos colamos en la fila, por ejemplo, no sé para qué, pero estamos en la fila y se cuelan 3 y hay un huequito por allá y el niño dice, papi, allá hay un huequito, y usted le dice, no, mijo, vamos a quedarnos aquí. ¿Qué va a pasar? Su hijo le va a preguntar, ¿por qué? Si todo el mundo se está colando, si se nos metieron un poco, ¿nos vamos a dejar coger de bobos o qué? ¿Me hago entender? Y en ese momento, ¿usted qué va a decir? Es que a mí me da pena colarme. Pues no hicimos nada, ¿no? En ese momento, usted le comunica a Cristo. Es algo que a Dios no le agrada. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Les conozco un ejemplo. Cuando nuestros hijos llegaron a cierta edad, en este proceso de estar aprendiendo, como les dije esta mañana, hubo una cosa que hizo como clic por allá en la cabeza de nosotros, no porque estuviera mal, sino porque a la luz de esta realidad que les estoy compartiendo, de que lo que nosotros comunicamos a nuestros hijos es la vida de Cristo, tuvimos que reconfigurar algunas cosas, por ejemplo, con la disciplina de los hijos. Porque, qué sé yo, digamos, no hicieron esto, pero digamos, es que, bueno, sí, también, esta sí. Llegaron y nos mintieron descaradamente, ¿cierto? Y les di todas las oportunidades para que dijeran la verdad y no quisieron, y yo sabía que era mentira. Entonces, claro, listo, tome su, hermanos, no piensen en el bienestar, o sea, en el bienestar familiar, no piensen en eso. Saque su tabla y dele. Pero ¿por qué lo reprendemos? Lo disciplinamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque en esta casa no se dicen mentiras. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? Hermanos, con convicción, ¿eso está mal? No. Si nosotros conocemos a Cristo, ¿vamos a estar mintiendo en la casa? No. Si usted conoce a Cristo, no está mintiendo en su casa. Pero un día optamos por una cosa distinta a la luz de esto que les estoy compartiendo, que hemos aprendido. Le dijimos, mira, nosotros queremos vivir en la verdad, no queremos mentir, no practicamos la mentira. Pero sobre todas las cosas, en este hogar queremos honrar a Dios, y el que es padre de mentiras es el diablo. Entonces, cuando tú mientes, sí, de pronto nos estás deshonrando, sí, de pronto estás pecando contra nosotros.
pero tú estás afrentando el testimonio de Dios. ¿Entienden la diferencia? Repito, no estoy diciendo que usted le diga que no diga mentiras, porque esos son los valores de la casa. Perfecto. Pero lo que él tiene que aprender es que la vida que yo modelo no es mía. La vida que yo modelo es una vida que está sometida a las palabras de Dios, que experimenta las obras de Dios y que quiere mantener vigentes, que quiere preservar las señales de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Me hago entender mejor? Entonces los padres deben estar llenos del testimonio de la persona y de la obra de Cristo, de tal manera que estimulen la comunicación de Cristo, ya sea con la vida o ya sea con la boca. Miren, hay algo en lo que Alisa siempre me poncha. A mí me gusta el naturalismo, ¿no? No la corriente filosófica. O sea, me gusta la naturaleza, los paisajes, los atardeceres, todo ese poco de imágenes a mí me encantan. Entonces vamos en el carro. Cabe aclarar que cuando uno maneja uno ve menos, ¿no? Uno tiene que estar ocupado de la carretera. Excusas nomás. Pero cierto, vamos por allá y de pronto hay un atardecer bien bonito. Y yo miro, tan bacano. Y de pronto algunos de los niños dicen, mami, mira el cielo, porque ya han cogido la costumbre de que admiramos, ¿no?, lo que vemos cuando estamos saliendo por ahí. Y ella enseguida dice algo relacionado con el Señor. Mira el cielo que el Señor nos regaló hoy. O mira cómo es el Señor de artista, mira los colores que nos dio hoy. Tal. Yo debí decir eso. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo debí decir eso, debí haber ido adelante. Y no que no lo piense o lo que sea, pero entienden, ¿no?, lo que estoy queriendo ilustrar. Hay tantas oportunidades, pero a veces ¿qué pasa? Que nosotros estamos enfocados en otra cosa en la vida en que vivimos. Y puede que no sean cosas malas. Pero la labor del Padre es dar testimonio de aquel a quien el Padre sirve. Ojalá lo sirva, porque si no, ¿cómo vamos a dar testimonio? De tal forma, seguimos la frase, de tal forma que ellos aprendan a vivir de la misma manera. No sé si notan la diferencia que hace lo que acabo de decir. No se trata, sí se trata, pero en este sentido entiéndanme, no es que tú haces, es que tú no haces, o sea, sí toca de eso, porque hay cosas que hay que comunicar así. Pero la meta no es que hagan lo que yo les digo. La meta es que aprendan a vivir como nosotros estamos aprendiendo a vivir del Padre. ¿Pero en qué se basa la crianza hoy? En que hagan, en el mejor de los casos, en que hagan lo que uno les dice, porque ya ni eso hacen hoy. Y no hablo de los hijos, hablo de los padres. Hermanos, que dice, hermanos, si el hijo no le hace caso, eso es problema suyo, no de su hijo. Perdónenme. Oh, no me perdonen si no quieren, pero el problema no es de su hijo, porque el que es viejo y responsable es usted, no su hijo. Claro, hay etapas en la vida, estoy hablando de niños pequeños, ¿no? Hay etapas en la vida donde, bueno, ellos toman sus decisiones y hacen y deshacen y pues no hay mucho que nosotros podamos hacer. Los manejos serán distintos. Hay luz de la Escritura, pero el manejo es distinto. Pero lo que me refiero es que cuando estamos comenzando en la vida de un niño, ¿cómo es que un niño de 2 años me controla a mí y todo mi entorno y todo lo que sucede en el hogar? Porque, hermano, es que no sé qué hacer con él. Hay que llevar al niño al psicólogo porque, no, hermano, el problema no es del niño. El problema es nuestro. Y particularmente, no por lo que le dice, sino por la manera como nosotros estamos viviendo delante de nuestros niños. Para que ellos aprendan lo mismo y ellos el día de mañana, así como nosotros, sean un instrumento para que el conocimiento y el temor del Señor se extiendan en este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el secreto de la crianza? Suponiendo que fuera un secreto.
vidas llenas de Jesús. Como decía mi papá antes, hay que creerle a lo que dice la Biblia. Hay que creerle al Señor y a su palabra. Y lo que el Señor dice es que si usted está lleno de Cristo, usted está lleno de la sabiduría de Dios, está lleno del poder de Dios y usted va a hacer las obras de Dios. Dicho esto, cierro esta parte con esta última observación. Si se dan cuenta, ¿dónde coloca Dios la meta de la labor de los padres? Yo sé que se dieron cuenta, pero les da pena decirlo. Dios está pensando en que la meta del padre es que le enseñe a su hijo a defenderse en la vida. Dios está pensando que la meta de los padres es que el día de mañana no le falte nada. Dios está pensando que la meta de los padres es que los hijos hagan una buena carrera, que aprendan a trabajar. Bueno, Dios sí quiere que hagan mucho de eso, ¿no? De pronto no todo, pero sí mucho de eso. Pero lo que quiero ilustrar es que cuando el padre piensa en su labor de criar a sus hijos, tiene que pensar a la manera de Dios. Y usted puede invertir en su educación formal, usted puede invertir en sus habilidades atléticas, usted puede gastar la vida proveyéndoles para todo. Pero el Señor dice que lo que usted necesita, de lo que Dios te ha hecho responsable, es que le enseñes a temer al Señor. Y a vivir en este mundo, sí, pero no para que se defienda y haga plata, no, sino para que viva para la gloria de Dios y extienda el conocimiento de Dios. Eso también está en Génesis, de una manera distinta. El mandato cultural, le dicen algunos teólogos a eso. Cómo Dios pretendía que a través de la procreación el pueblo de Dios fuera cada vez más grande. El problema es que llegó el pecado y ya eso no podía seguir así. Pero la meta es esa. Pero nosotros como padres estamos supremamente preocupados por darles todo lo económico, todo lo físico, todo lo anímico, todo lo pasional. Hasta lo pecaminoso se lo damos. Pero no modelamos a Cristo. No modelamos a Cristo. Y de pronto esto quiero desarrollarlo un poquito con la otra parte que quiero observar. Antes de que me vayan a cortar a mitad de camino, voy a preguntar con tiempo. Mi hermano Rubén, ¿hasta qué hora tengo? ¿7 y qué? ¿Hasta las qué? 5:30. No me haga eso como... ¿ah? El hurto también es pecado, hermano. No importa si es tiempo. ¿Cuál frase? La frase completa, miércoles grave, eso está larga. Bueno, dice más o menos que la vida de los padres debe estar llena del testimonio de la persona y de la obra de Cristo, en tal medida que provea o estimule medios de comunicación a través de la vida o a través del habla del testimonio de Cristo a la vida de sus descendientes, a fin de que no solo hagan lo mismo, sino que sean instrumentos para que el conocimiento y el temor del nombre del Señor se extienda a todo lugar y generación. Menos mal se les quedó grabada de una vez. Pero allá, no sé, en algún lugar donde Gerson se encarga de sacar esos pedacitos y los comparte. Muy bien. Capítulo 5. Avancemos un poquito en el relato. Capítulo 5 de Josué. Tenemos un evento bien interesante. Josué le dice, voy a resumirlo, porque el hermano Rubén me quitó 45 minutos, entonces voy a resumirlo. En los primeros 9, bueno, sí, 12 versículos, el Señor le dice a Josué que circuncide al pueblo. Necesitaba explicarle muchas cosas que no va a tener tiempo de explicar. Pero la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Y desde Abraham todos los descendientes eran circuncidados.
hasta la generación que salió de Egipto, ellos salieron circuncidados. Ahora, 40 años, quizá un poquito más de 40 años después, el Señor le dijo a Josué, bueno, afílate un poco de cuchillos porque hay que circuncidar a esta gente. ¿Por qué hay que circuncidarla? Versículo 4. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Capítulo 5, versículo 4. Perdón. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, había muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los que del pueblo habían salido estaban circuncidados. ¿Más quiénes? Ahora digamos eso en dos palabras más familiares. Sus hijos, párenle bola, sus hijos no habían sido circuncidados. No estaban circuncidados. Entonces a Josué le tocó una tarea complicada, no sé si penosa, de circuncidar a toda esta generación. Ahora, me es necesario explicarles algunas cosas acerca de la circuncisión. Quería leerlo en Génesis 17, pueden leerlo en Génesis 17, 1 al 14, cuando el Señor establece su pacto con Abraham. En ese relato se dice lo siguiente acerca de la circuncisión. De pronto algunas no tan literales, pero uno, lo que les dije, la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham y tenía que hacerse al 8º día de nacido el niño. No solo era la señal, sino que había un cuándo. A los 8 días de nacido el niño, todo varón debía ser circuncidado. Dios, la circuncisión de manera simbólica era el pacto mismo para quien lo recibía. Es decir, la circuncisión era una manera de resumir que tú te acogías al pacto y en consecuencia entrabas en esta relación con Dios donde Dios te iba a bendecir o que podías tener esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. De hecho, la Biblia también nos dice antes que cualquiera que quisiera acercarse al Dios de los judíos tenía que circuncidarse también, como muestra de que se acogían al pacto de Dios. Tercero, dice que la circuncisión habla de esperanza, o la circuncisión testifica de la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas. La circuncisión buscaba hacer partícipes a otros de las bendiciones del pacto, principalmente los hijos, pero como les dije también incluía a otras personas. Pero en el seno de la familia esto era una manera como de ir asegurando, entre comillas, que los hijos que vienen van a seguir en este pacto. La circuncisión también reflejaba la unión espiritual de los participantes con el dador del pacto, que debía ser testificada por la obediencia. Es decir, no es simplemente que estamos aquí en un contrato, sino que el contrato tiene unos vínculos. Entonces, cuando el niño era circuncidado, se esperaba que el día de mañana, ¿qué hiciera el niño? Viviera en obediencia al pacto. ¿Cómo? Como lo que acabamos de ver en el capítulo 4, porque los padres iban a ocuparse de enseñarles quién los trajo a un pacto, quién los hizo un pueblo, cuál fue su pacto y lo que éste esperaba de esta unión. Y por último, la circuncisión mantenía, entre comillas también, porque el pacto lo hizo Dios de manera unilateral. Pero la circuncisión mantenía el carácter perpetuo del pacto. Es decir, si yo no circuncidaba a mis hijos, en aquel entonces no, era como decir que no quiero estar más en el pacto o que el pacto había perdido sus efectos sobre los míos, sobre mi familia. Entonces, circuncidar a los hijos era como, bueno, puesto que el pacto es perpetuo, entonces seguimos circuncidando. ¿Por qué? Porque el pacto no ha terminado, el pacto sigue andando. ¿Sí me hago entender? O sea, no es como, qué sé yo, las amnistías que de pronto a veces da el ejército para los remisos.
Tienen 2 meses. El que viene en 2 meses arregla sus papeles con el ejército. Si se pasan los 2 meses, nada, multa, cárcel, lo que quieran. No, entonces esta circuncisión era como una manera de testificar, pues, de que la perpetuidad del pacto se mantenía. El pacto seguía en funcionamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Bueno, porque ¿qué ha pasado aquí en el capítulo 5 de Josué? Díganme ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? Y uno a los 8 días de nacido se circuncida. Bueno, ya estamos poniéndole un poquito más de luz a esto. Entonces, ¿el problema eran los no circuncidados? El problema es que los padres, por la razón que sea, no estaban manteniendo la señal del pacto. Recuerden lo que vimos esta mañana. Una implicación es que si las piedras están, y las piedras deben estar a lo largo de la vida, eso quiere decir que hay que preservarlas. Pero interesantemente, el Señor hace el pacto con esta generación. Y 40 años después, no hay señal del pacto. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Pues no sabemos a ciencia cierta. Hay algunos elementos dentro del relato, pero lo que es notorio aquí es el contraste. Miren, ustedes leen desde Génesis 12 y la referencia es que desde Génesis 12 con Abraham empieza a practicarse la circuncisión como señal del pacto con Dios. Y pasa con Isaac, y pasa con Jacob, y pasa con los hijos de Jacob. Y por lo que leemos aquí, evidentemente pasó por lo menos con 4 generaciones que pasaron allá estando en Egipto esclavizados. En medio de la esclavitud no se les olvidó circuncidar a los suyos. De manera que cuando salen, todos los adultos, los ya nacidos, salieron circuncidados. Pero 40 años después, hay un lapso aquí en que no pasó. Esto no se presentó, la señal del pacto no se marcó. Y hay algunas ideas que nosotros podríamos pensar acerca de por qué no sucedía o no sucedió. Uno, bien pudieron ser las muertes repentinas de los padres rebeldes en el desierto. Porque lo que cayeron fueron plagas en el desierto. Y moría gente a montón por la dureza de su corazón. Si recuerdan, las serpientes y cosas por el estilo. Bien pudiera ser que el padre pereció prontamente y a la madre tan bellas, no, ¿cómo le vamos a hacer ese mal al niño? Dejémoslo así. Yo no sé, eso no está escrito en ninguna parte, ¿no? Pero pues, por lo menos el hecho de que los muchos adultos sí murieron repentinamente, sí está. Otra pudo ser de pronto la dinámica de la vida en ese entonces. Imagínense que el 8º día le haya caído un día de peregrinación y andaban caminando no sé qué cuántos kilómetros y había circuncidarlo ese día. No, dejémoslo para mañana de pronto. Yo no sé, o sea, no tengo idea de qué pasó, no estuve ahí. No sé los que estuvieron. Pero una cosa bien interesante que sí dice la Escritura es que el pueblo mostró un corazón rebelde. Leámoslo aquí en el versículo 6. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voz del Señor. Ha podido ser, y escuchen cómo estoy diciendo las cosas, ha podido ser, no estoy diciendo que haya sido así, tácitamente, pero es muy probable que la razón por la que no circuncidaron a sus hijos es por la propia rebeldía que había en su corazón. Porque desde el día 1 de peregrinación empezaron a murmurar contra Dios.
¿Qué sentido tendría mantener un pacto en el que no quieren estar? ¿Qué sentido tendría infundir de alguna manera esperanza cuando ellos mismos no la tienen? Y quizá aún peor, no les interesa, porque eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Perecieron por causa de su incredulidad. De su incredulidad. Entonces, si bien es cierto en lo que vimos esta mañana y terminamos ahorita, estamos viendo el lado positivo, o sea, el diseño de Dios, lo que Dios ha intencionado con la crianza. Y eso parte de los padres, de nosotros, de cómo atesoramos a Cristo y de cómo mostramos a Cristo. Pero aquí en el capítulo 5, prontamente hay un contraste con, digámoslo así, el fracaso de esa generación. Mira, esta es la idea de Dios y así es como ustedes deben vivir. Pero así como les dijo Moisés en Deuteronomio, así les dice Josué ahora otra vez. Pero miren que sus padres no hicieron la tarea bien hecha. No hicieron la tarea bien hecha. ¿Qué encontramos entonces aquí? Que estos hombres descuidaron la señal del pacto, en consecuencia descuidaron el pacto mismo, con todas las implicaciones que eso tiene. Es decir, su esperanza seguramente menguó, su confianza en Dios y en sus promesas menguó, el desinterés aumentó probablemente, pero ellos descuidaron el pacto de Dios. Ahora, ¿qué fue lo otro que hicieron? Según leímos en el versículo 6, ellos se resistieron a la voz de Dios, desobedecieron la voz de Dios. Pero otra cosa aquí interesante, la leemos en el versículo 9. Cuando Josué termina la circuncisión y el pueblo se recupera, miren las palabras del Señor para Josué. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Ahora, puede haber un debate acerca de qué es lo que significa específicamente el oprobio de Egipto, pero lo claro, lo indiscutible es que al mencionar a Egipto, ¿de qué está hablando? Del tiempo que sus padres estuvieron allá, de la forma en que vivieron allá y de las costumbres que también adquirieron por allá. Entonces el Señor dice, mira, cuando Josué hace esto, dice, hoy quité de ustedes aquel arraigo, aquel vínculo, aquel recordatorio que pudieran tener de Egipto. Claro, hay un contraste con respecto a que los egipcios también eran incircuncisos y otras cosas. Pero parece que se refiere más que lo físico, porque la palabra que usa es el oprobio, a la vergüenza de estar asociado con Egipto. Ahora, si ustedes piensan que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía promesas que todavía tienen, por ejemplo, de un rey soberano y triunfante, y la imagen que tienen es que los tuvieron esclavos 400 años, ¿no sería eso un poco vergonzoso? Cuando estuvieron en una tierra que no era la suya, cuando Dios les dijo que les iba a dar una tierra y los maltrataron por 400 años, ¿eso no sería vergonzoso? Es decir, el hecho de que el pueblo hubiese estado tanto tiempo viviendo fuera del pacto podía ser un motivo de vergüenza, pero el Señor dice, esa vergüenza hoy se las he quitado. Es decir, en el sentido positivo, la idea es que desde hoy vivan en la gloria del pacto, en la bendición del pacto. Que prosperen, que multipliquen, que sean de bendición, que sean el eje del mundo como Dios lo había diseñado, lo había pensado.
Ahora, ¿a dónde vamos con esto? La enseñanza. Dicho en estos términos, hermanos, los padres somos mediadores del pacto de Dios para nuestros hijos. Así como lo somos al mundo, somos embajadores. Pero si nuestra tarea radica principalmente en dar testimonio de Cristo, entonces nosotros somos mediadores del pacto hacia nuestros hijos. Por tanto, ¿cómo debemos vivir los padres? A la luz del pacto que el Señor ha hecho con nosotros. A la luz de quién es Cristo y a qué nos llama Cristo, para poder extenderlo a nuestros hijos. Eso no quiere decir que nosotros vamos a salvar a nuestros hijos. Quisiera que fuera cierto, quisiera que fuera una verdad ineludible, pero no es así. Nosotros no podemos salvar a nadie, no nos podemos salvar nosotros como vamos a salvar a otro. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Pero sí podemos proveerle el mejor de los entornos donde la salvación prospere. Pero para eso nosotros tenemos que vivir a la luz del pacto. Es decir, nosotros debemos entender que no solo fuimos llamados a la comunión con Cristo, sino a ser instrumentos para facilitar y ayudar a la comunión de nuestros hijos con Dios. Será su decisión en el tiempo si la abrazan o no la abrazan. Y oramos y trabajamos para que así sea. Pero nuestra labor es proveer ese entorno donde ellos también puedan conocer a Dios. Pero eso requiere que vivamos en absoluta consagración al llamado de Dios. Eso requiere que el llamado de Cristo a su vida, hermanos, no sea un costumbrismo, no sea religiosidad, sino que sea eso, su llamado. De manera que podamos hacerlos responsables a ellos de cómo responden a este llamado. Es decir, si algunos de esos viejos digo de los que murieron en el desierto, si alguno hubiera quedado por ahí y entonces ahora vienen y, hey papá, ¿por qué no me circuncidaste? Ah, no, es que yo estoy... O ese padre, ¿cómo le iba a exigir al hijo que viviera a la luz del pacto si él no le dio la señal del pacto? ¿Me hago entender? Si él no vivió la señal del pacto, entonces ¿cómo lo hago responsable a él? Hermanos, las marcas de las que hablábamos antes en nuestra vida, termino con esto, como decíamos, deben generar interrogantes en nuestros hijos, pero esos interrogantes deben darse dentro del llamado del Señor para nosotros. Es decir, no puede ser que su hijo le pregunte, papá, ¿por qué tú sí tomas y el hermano fulano no, si los dos van a la misma iglesia? Papá, tú sí, ¿por qué le pegas a mi mamá y el hermanito no le pega a la mujer? ¿Me hago entender mejor? No es que hagan preguntas absurdas, no, o sea, sus preguntas deben recibir bendición. Creo que el énfasis en esta parte se trata con lo que hay en el corazón. En el versículo anterior vimos cómo se debe ver, ¿cierto?, la vida del padre, en últimas la vida de la crianza. Pero esta parte enfoca mucho el cómo los antiguos, los padres, no abrazaron el pacto de Dios. Y lo recibieron de primera mano, pero ellos no abrazaron el pacto de Dios. Y sus hijos estuvieron sufriendo ciertas consecuencias. Dejo un ejemplo para de pronto aterrizar esto y que no quede una idea muy en el aire. Uno, es común, me imagino que no en medio de ustedes, pero es común escuchar que los padres quieren que sus hijos caminen con el Señor. Pero no, yo no hago devocional con el niño porque eso tiene que nacerle, hermano. Entonces yo lo dejo que él coja su Biblia y vaya y... Yo no lo llevo a la iglesia porque uno no tiene por qué obligarlo, hermano. Eso tiene que nacerle de su corazón. Tiene 25 años y no le nace. ¿Por qué?
Bueno, porque el pecado no va a dejar que nada de eso nazca. Estamos queriendo que ellos respondan espiritualmente al pacto, pero nosotros no los hemos ido responsabilizando del pacto. Ahora, si su hijo se le da por, yo no sé qué, ponerse a estar echándole gasolina a los carros, usted no se sienta y piensa, bueno, voy a esperar que se le quite eso, ¿no? Para que él se dé cuenta que eso no está bien. Usted no hace eso. Si su hijo empieza a meterse en las drogas, usted hace lo posible porque se salga. Voy a orar al Señor para que eso se le quiten esos antojos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacemos. Seguramente que no. ¿Cuánto más debemos actuar entonces para aquello de lo que usted y yo somos responsables? No se les olvide, nosotros somos responsables. Y sí, la salvación es su problema, o sea, es un problema individual de cada uno. Pero el Señor un día nos va a pedir cuenta. Estoy bien embalado, pero seguro de eso, que el Señor nos va a pedir cuenta de qué tanto nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para que ellos fueran parte del pacto. Y como el pacto comunica esperanza, nosotros confiamos en que respondan positivamente, ¿cierto? Un día. Algunos antes, otros después, pero confiamos en que respondan positivamente. Pero si no responden, su condenación es justa, así como la mía. Pero yo tengo que hacerlos parte del pacto, dentro de lo que es posible. Yo tengo que traerlos a la presencia del Señor. No solo en oraciones. Hermano, hay que meterles la Biblia por donde les quepa. Si hubiera una destroza de teología, se las pongo. Pero ¿y cómo estás tú y cómo estoy yo en relación a ese pacto? ¿De verdad estás abrazando ese pacto con todo tu corazón? ¿O esto de las cosas de Dios es simplemente algo que haces ahí, no, los fines de semana y te vas a un culto y vienes al campamentico porque tú sabes, ¿no? El vacile, la recollita, el fresquito, bacano. No es que esto esté mal, no me entiendan. Pero esta reunión no es vivir en el pacto de Dios. Debería ser reflejo de, pero esta reunión no es el pacto de Dios. Y si alguno no conoce a Cristo, cree que porque está aquí ya está más cerca de Dios. Con todo el amor se lo digo, sigue estando igual de lejos. Porque la única manera de acercarse a Dios es a través de Cristo. No hay otro mecanismo. Pero a los creyentes como que nos gusta esto, sentarnos aquí y le damos el celular al hijo para que YouTube lo eduque. Pero bueno, hay que terminar. ¿Cuántos padres no les estamos echando la culpa a que en la escuelita dominical no le enseñan a mi hijo a que me respete? Eso no es problema de la escuelita dominical. Eso es que usted no ha responsabilizado a su hijo de ser parte del pacto. De que estamos en esta familia, nosotros pertenecemos al Señor y a la luz de la verdad de Cristo es que vivimos. Y te invitamos a que lo hagas de todo corazón. Pero igual estás en esta casa y a la luz de esas verdades vives. Se te instruye, se te ama. Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Porque ella es así, sale de tu boca y cumple tus propósitos. Ella a ti no vuelve vacía. Por eso rogamos, Señor, que cumplas tus propósitos en nosotros, que no haya en nosotros dureza, rebeldía, rechazo, descuido, Señor, del pacto al que nos has hecho entrar. Sí, oramos por nuestros hijos, pensamos en nuestros hijos, te rogamos por ellos, Señor.
para que ellos disfruten del bien que tú les quieres otorgar cuando entran en una vida de comunión contigo. Pero Señor, tampoco queremos ser avergonzados de estar orando para que nuestros hijos entren en una vida que nosotros no vivimos. Padre, recuérdanos que la esperanza para la crianza está en cuán cerca vivimos los padres de ti, en cuán llenos estamos de Cristo, en cuánto estamos abrazando genuinamente este pacto en el cual nos has hecho entrar. Que vivamos a la luz de tu evangelio y que tomemos decisiones conforme a tu palabra, según tus términos, según tus definiciones, según tu verdad, que es la única verdad. A ti, Señor, damos la gloria y la honra porque sabemos que tus palabras son fieles, que tus promesas no caen al suelo. Te alabamos, Señor, porque sabemos que si nos aferramos a ti tú vas a obrar, que si obedecemos tu palabra hará lo que tú has destinado que ella haga. Que esto, Señor, anime nuestro corazón a vivir cada vez en mayor fidelidad a ti y que nos esforcemos por hacer lo que sea necesario para que nuestros hijos sean partícipes de esto que has hecho y sigues haciendo en nosotros hasta el día de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.